Bueno, bienvenidos otro día más a una nueva sesión de nuestro grupo de usuarios. Hoy vamos a comentar sobre las posibilidades que nos proporcionan las Fabric AI Functions, heredadas de las Azure AI Functions, dentro de Fabric como uno de los componentes que incorporan inteligencia artificial generativa, pues para ayudarnos a resolver determinadas tareas y en este caso, pues bastante orientados a ayudarnos a mejorar o enriquecer los flujos de datos que tenemos pues dentro de los procesos que tengamos en Fabric. Veremos que, bueno, es una funcionalidad que está en preview pública, lo que os puedo enseñar hoy, pero también os comentaré que vienen por el camino varias novedades para incorporar este tipo de funciones en otras cargas de trabajo dentro de Fabric. A día de hoy solamente la tenemos disponible dentro de los notebooks de PSpark, pero pues comentaremos un poco dónde están por venir o dónde pues parece que se van a ir incorporando con el paso de las semanas, pues para darnos esa misma funcionalidad utilizando pues otras cargas de trabajo, como os decía, ¿vale? Entonces, fundamentalmente vamos a ver un poco pues en qué componentes de Fabric tenemos, digamos, integrada inteligencia artificial generativa como introducción para ver un poco todo el bosque, ¿no? Y después entrar pues más a fondo en qué son las AI Functions y pues ver casos concretos donde podemos aplicarlas y desde dónde podemos hacer uso de ellas, ¿vale? Entonces, pues con esos objetivos, la agenda pues es ver un poco, como os decía, toda la parte Copilot, Fabric Data Agents y aquellos componentes que incorporan IA generativa, las AI Functions, ver qué opciones tenemos para personalizar su funcionamiento y una pequeña demo para verlas en acción, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, cuando nosotros desplegamos una SKU de Fabric, pues ahí tenemos una serie de funcionalidades de inteligencia artificial generativa incorporadas dentro pues dentro del propio producto, ¿no? Como parte, digamos, de lo que pagamos, del coste que pagamos de la SKU, pues tenemos una serie de funcionalidades que utilizan inteligencia artificial generativa y entre ellas pues un endpoint de Azure OpenAI con una serie de funcionalidades de Test Analytics que son las que realmente veremos que utilizan estas AI Functions, ¿no? Entonces, dividiendo pues esos 4 componentes, por clarificar un poco, por un lado tenemos el sabor Copilot, ¿vale? Copilot incluido pues en todos los componentes, ¿no? Tenemos Copilot para Power BI, pero lo tenemos también para Data Factory, lo tenemos también dentro de los notebooks, es decir, tenemos la posibilidad de tener un copiloto que nos ayude a realizar diferentes tareas en diferentes entornos y en diferentes cargas de trabajo dentro de Fabric, ¿vale? Al final Copilot pues es un producto ya cerrado que me ayuda a hacer determinadas cosas y que tiene muy pocas posibilidades de personalización, ¿vale? Después tenemos los Fabric Data Agents, que fundamentalmente pues, es la posibilidad de crearnos nosotros un agente, ¿vale? Nosotros nos creamos un agente que puede tener como origen pues los datos que tenemos en un lakehouse dentro de Fabric y sobre esos datos del lakehouse pues agregamos una capa que nosotros podemos personalizar a través de instrucciones que pueden ser concretas para cada uno de los orígenes de datos, para ese agente y además podemos agregar también podemos implementar lo que se conoce como el patrón del Fusion Learning, agregar una serie de ejemplos para pues, que la gente entienda mejor ante una determinada pregunta en lenguaje natural cómo debe de traducir esa pregunta para pues, obtener los datos en sí, ¿no? Entonces, al final, estos agentes no dejan de ser una implementación de lo que es el Natural Language to SQL, con los diferentes endpoints que soportan consultas SQL a día de hoy dentro de Fabric, ¿vale? Y, bueno, pues somos capaces de poder implementar ese tipo de soluciones, ¿no? Pues de poder, de alguna forma, generarnos esos agentes con mucha más personalización de la que podemos hacer con Copilot, sin necesidad de tener un modelo semántico, sin necesidad de tener un informe diseñado, sino directamente sobre tablas de nuestro lakehouse que queremos poner
disponibles a nuestros usuarios, ¿no? Y además, esos agentes se pueden publicar cara al exterior, ¿vale? Exponen un endpoint y pueden ser consumidos pues, desde un Copilot Studio, desde una aplicación que nosotros desarrollemos, desde realmente cualquier aplicación que nosotros nos podamos conectar, digamos, a ese endpoint, ¿vale? Como os decía, tenemos esos endpoints de OpenAI y Text Analytics para utilizar directamente. Esa opción solamente está disponible a partir de F64. Las demás están disponibles a partir de cualquier SKU. Y por último, pues lo que nos ha traído a la sesión de hoy, que son las AI Functions, ¿no? Entonces, ¿qué son estas funciones de AI? Pues fundamentalmente, como os decía al principio, son funciones que utilizan, en este caso, inteligencia artificial generativa, hace una llamada a un LLM y para pues, realizar algunas de las funciones que veis ahí, ¿vale? Pues desde resumir textos a traducirlos, a hacer correcciones gramaticales, detectar el sentimiento de un texto, calcular similitudes entre dos textos, ¿vale? Pues bueno, los típicos fuzzy lookup, ¿no? Que se suelen implementar dentro de los procesos de ETL cuando tenemos datos pues, que no son exactamente iguales, pero que son parecidos y que creemos que pueden ser el mismo concepto, podemos hacer uso de ese cálculo de similitud para, para poder aplicar esas tareas de limpieza de datos, ¿no? Podemos también extraer entidades. Si tengo textos de comentarios, por ejemplo, pues podemos extraer de esos comentarios pues un nombre de un producto o una categoría determinada, bueno, depende un poco de qué sean los comentarios, podemos configurar una extracción de entidades ahí, ¿vale? Y después tenemos también, digamos, un personalizado, que es realmente, pues podemos configurar cualquier tipo de prompt que nosotros queramos ejecutar para que realice cualquier tarea que no sea una de las que, digamos, ya vienen preempaquetadas dentro de una función con unos parámetros muy concretos, con una forma de invocar esa función pues de una forma muy determinada, ¿vale? Como os decía, ¿dónde podemos utilizarlas a día de hoy? Bueno, como os decía, podemos utilizarlas solamente en la carga de trabajo de PSpark y eso pues es fundamentalmente dentro de los notebooks, ¿no? Ya sea en el Data Wrangler, cuando abrimos el interfaz gráfico del Data Wrangler para hacer cualquier tarea de transformación de datos gráficamente, para que después nos acabe convirtiendo el código Python o el código PSpark, ahí tenemos, como veis, pues una serie de funciones dentro de las transformaciones que podemos aplicar. Tenemos unas funciones de enriquecimiento a través de inteligencia artificial que coincide, como veis, pues con las funcionalidades que os dije que podíamos aplicar, ¿verdad? Y a la derecha lo que tenéis pues es gráficamente veremos que también tenemos dentro del notebook la opción para llamar a ese tipo de funciones, ¿no? Y al final tiene un funcionamiento muy similar al Data Wrangler. Fundamentalmente configuramos una de esas funciones y lo que nos acaba generando es el código para incluir dentro de nuestro node, ¿no? Tenemos que es la llamada a determinadas funciones de una clase concreta que tenemos que referenciar para poder utilizarla dentro de nuestros notebooks de PSpark. ¿Qué podemos configurar a estas funciones? Bueno, pues bastantes cosas, ¿vale? De entrada podríamos incluso utilizar nuestro propio despliegue de Azure OpenAI si ya lo tenemos, es decir, aquellos escenarios en los cuales yo no quiero que estas funciones consuman CUs de la SKU que tengo contratada, sí las quiero utilizar, pero resulta que ya tengo un endpoint de Azure OpenAI pues para hacer otro tipo de proyectos y quiero utilizar ese mismo endpoint con ese modelo que yo tenga desplegado, ¿vale? Bueno, pues podemos hacer uso de ese modelo. No estamos ceñidos a utilizar los modelos que Microsoft despliegue dentro de Fabric para poder implementar estas funciones, ¿vale? Sino que podemos utilizar nuestro propio endpoint con nuestro propio despliegue de modelos, ¿vale? Y eso, bueno, pues nos da más flexibilidad a la hora de pues decidir sobre todo qué modelos queremos utilizar, ¿no? Porque ahí podríamos tener
despliegue de cualquier modelo y utilizarlo como parte de ese endpoint, ¿vale? Y después, adicionalmente a eso, de forma independiente de eso, podemos configurar pues el modelo concreto que queremos utilizar, el despliegue, mejor dicho, que queremos utilizar del modelo, valor de temperatura, pues todas las configuraciones típicas que tenemos cuando hacemos la llamada a un endpoint de un modelo de lenguaje, vamos a poder personalizarlas también cuando hacemos uso de estas funciones de inteligencia artificial generativa. ¿Vale? Pues, al final, pues tenemos prácticamente las mismas capacidades de personalización que si estuviéramos haciendo una llamada ad hoc a un modelo de OpenAI. ¿Vale? Bien, pues vamos a echarle un vistazo, ¿no? Vamos a mostrar un poco cómo funciona y bueno, yo tengo por aquí voy a abrirme aquí el Lighthouse, muy sencillito. Y veréis que tengo, bueno, pues cargadas una serie de tablas que pues, tienen alguna información, algún campo de descripciones que vamos a utilizar pues para probar un poco este tipo eh, de funciones, ¿no? Ahí veis pues que tengo una tabla que tiene información sobre comentarios de pedidos o sobre opiniones de productos que pueden haber hecho los usuarios. Vamos a ver si podemos cargar alguna de estas tablas para echarle un vistazo. Bueno, y ahí podéis ver pues, que tengo el típico cambio comentario, donde pues, los servicios excelente o el pedido llegó tarde, mal embalado, mala experiencia. Bueno, tengo una serie de comentarios donde también tengo un campo de puntuación, pero básicamente, pues eso, ¿no? Datos de texto, por decirlo de alguna forma, comentarios que voy a poder utilizar pues para demostrar un poco y ver cómo funcionan estas funciones, ¿verdad? Vamos a entonces abrirnos aquí vamos a generarnos un nuevo notebook, ¿vale? Vamos a hacerlo desde cero y para que veáis un poco cómo funciona, que es bastante sencillo, como os decía, porque tenemos gráficamente la posibilidad de invocar a esas funciones, ¿no? Entonces, vamos a cogernos pues, esta tabla de comentarios de pedidos, ¿vale? Vamos a decirle aquí que me la cargue directamente, ¿vale? Vamos a liarla después, ¿vale? Y vamos a levantarnos la sesión aquí de Spark para que esto arranque y me permita poder utilizarla, ¿no? Entonces, mientras eso va arrancando, pues ya podemos ver como aquí tenemos un menú, ¿vale? Que es el menú de las AI Tools, ¿de acuerdo? Que fundamentalmente, pues como veis aquí, tengo pues diferentes opciones, ¿no? Podemos llamar a Copilot, como decíamos, en este caso en su sabor de Copilot para el notebook, Copilot para el PSpark, que nos ayude pues, a escribir código PSpark que implemente lo que necesitamos. Tenemos la posibilidad de ejecutar un modelo de AutoML, ejecutar un proyecto de AutoML. Podemos lanzar el Data Wrangler, como comentaba anteriormente, y dentro del Data Wrangler, si lo abrimos ya para este data frame que nos hemos cargado aquí, pues ahora veremos cuando acabe de cargarse, como os decía, pues que tenemos las funciones, ¿verdad?, de enriquecimiento, de inteligencia artificial, que podríamos comenzar a aplicar aquí, ¿vale? Eso sería uno de los puntos donde a día de hoy podemos hacer uso de estas funciones, ¿no? Y el segundo de ellos, pues es configurar, hacer un setup, esta opción que vemos aquí, de hacer un setup de una función de AI, donde, como vemos aquí a la izquierda, pues lo que se me abre pues es la posibilidad de hacer pues eso, ¿no? Una configuración de las funciones que en la diapositiva comentamos que teníamos a nuestra disposición para aplicar dentro de estos notebooks, ¿no? Entonces, vamos a empezar con una sencillita que podría ser detectar el sentimiento. Fundamentalmente, pues seleccionamos el data frame y le decimos sobre qué columna es la que queremos hacer y como veis, lo único que hace
pues no es más que generarnos aquí el código para poder ejecutar esa funcionalidad, ¿no? Entonces, si le damos aquí a insertar y cerramos esto, revisamos un poco este código. Bueno, voy a irlo ejecutando. Y debería dar un error, y ahora os digo por qué. ¿Vale? Pero fundamentalmente el código no tiene más que importar la clase de las funciones de AI y de la configuración predeterminada de OpenAI. Aquí es donde cargamos la configuración y donde, como veis, podría modificar pues todo lo que dijimos que podría parametrizar. Aquí puedo cambiar la temperatura, aquí puedo cambiar el modelo, aquí es donde puedo hacer toda esa configuración. Y después, fundamentalmente, veis que lo que me hace esta extensión, esta función, es una extensión, simplemente como una extensión del data frame. Por lo tanto, en mi data frame voy a tener, ¿vale? Pues estas funciones, ¿no? Todas dentro del namespace de AI. Pues en este caso tengo la función de analizar el sentimiento. Cada una de ellas va a tener, evidentemente, parámetros distintos, ¿no? Parámetros diferentes dependiendo de lo que realice esa función. En concreto, en este caso, pues tiene una columna de entrada y una columna de salida. Me va a generar en ese data frame una nueva columna. Realmente veremos que me debería de crear dos nuevas columnas. Aquí lo tenemos, ¿vale? La de entrada, pues es la que va a analizar, ¿vale? Bueno, como veis, esto da un error. Veis que lo que me agrega son dos columnas, la de sentimiento y la de comentarios. Y bueno, el error es una chorrada, básicamente es porque pues no han actualizado todavía este generador, ya no está desplegado la versión 3.5 y por lo tanto, si cambiamos aquí, si esto no me deja quedar mal y lo he puesto bien, debería de funcionar simplemente cambiando el deployment, el modelo desplegado, para utilizar un 4. Vamos a darle unos segundos. Vale, efectivamente, como veis, bueno, pues ahora ha generado el sentimiento, ¿no? Pues aquí tengo mala experiencia, esto es negativo, el pedido llegó tarde, mal embalado, pues también es negativo el sentimiento y otros, pues todo perfecto, me lo dan como positivo, ¿verdad? Bueno, pues ahí dependiendo un poco del comentario, pues me hace esa categorización, ¿vale? Aquí es importante que entendáis que realmente todas estas funciones están implementadas a día de hoy como llamadas a un LLM, ¿vale? Por lo tanto, son tokens que van y vienen y son bastante consumo está documentado dentro de la documentación, está documentado, bueno, cuál es el consumo medio que tienen estas funciones en cuanto a tokens y por lo tanto en cuanto a ciclos de CEUs y cuál es el ratio de conversión entre token y CEU para que podamos hacer una pequeña estimación o un cálculo de cuánto podría consumir una solución que utilizase este tipo de funciones bueno, pues dentro de nuestro Fabric, ¿no? Porque, como os decía, pues acaba consumiendo ciclos de CEU de la SKU que tengamos desplegada de Fabric, ¿vale? Del mismo modo, podríamos utilizar y llamar cualquier otra de las funciones, ¿vale? Si quisiéramos extraer de ese texto, pues imaginaros que queremos categorizarlo, ¿verdad? Pues podemos aquí buscar otra vez el data frame de comentarios y vamos a coger la columna de comentario y entonces vamos a intentar que esto me categorice los comentarios, ¿no? De qué va el comentario. Si el comentario es de producto o es sobre el envío, ¿vale? Bueno, o es, vamos a decirle, el servicio, ¿vale? Bueno, pues fundamentalmente podemos configurarlo. Al final, como os decía, aquí lo único que va a hacer pues, es generarnos el código. Tenemos que volver a cambiarnos aquí el despliegue, ¿vale? Para que esto funcione. Y aquí, pues fundamentalmente lo que estoy haciendo pues, es intentando, llamando una función de clasificación, que lo que va a hacer por detrás pues, no es más que construir un prompt para hacer una llamada al LLM para indicarle que intente hacer una clasificación de esos textos pues con esos tres elementos, ¿vale? Pero aquí no tengo más configuración, ¿no? No puedo parametrizar, no puedo modificar ese prompt, ¿vale? Digamos que son funciones bueno, pues que tengo que utilizar como están. A ver qué puedes tomar aquí.
pues tomar el nombre del modelo, el despliegue. Vale. Y entonces, bueno, pues en este caso me generará una nueva columna de salida de categorías donde intentará categorizar cada uno de esos comentarios pues en esas 3 categorías que yo le he dado, ¿vale? ¿De acuerdo? Bueno, pues eh, como el pedido llegó tarde y mal, me lo clasifica como categoría de envío, todo perfecto con el pedido y también lo que hay, mala experiencia de atención al cliente, pues es de servicio, va haciendo su categorización, ¿vale? Entonces, bueno, pues como os he comentado, son funciones que puedo ir utilizando para pues, ese tipo de tareas de limpieza que puedo necesitar realizar dentro de un proceso ETL cuando estoy pues, intentando enriquecer los datos en crudo que tenemos. ¿De acuerdo? Eh, como comentábamos, bueno, pues tenemos una de ellas que es utilizar un prompt personalizado, donde yo ahí pues ya puedo escribir de forma detallada el prompt como yo quiera, ¿vale? Ahí ya si quiero hacer una categorización que siga determinadas reglas, si quiero hacer un few shot, quiero ponerle ejemplos, etcétera, etcétera, pues ya podría especificárselo, ¿no? Pues puedo decirle, quiero clasificar eh, mm, los comentarios en 3 categorías diferentes, que serían servicio, vamos a ver, no me acuerdo lo que puse, ¿no? Envío y producto. ¿De acuerdo? Bueno, podría seguir, como digo, especificando. Aquí si lo vemos, fundamentalmente, esto no es más que hacer una llamada a una función genérica, ¿vale? Vamos a insertarla aquí para verla mejor. Esa función genérica, pues es la función de generar respuesta, donde fundamentalmente lo que hace es una llamada a un prompt, ¿vale? Por lo tanto, bueno, pues es, como os digo, la opción que tendríamos para personalizar un poco o intentar aplicar algún tipo de transformación que no sea una de las que ya viene con esas funciones en concreto. ¿Vale? Vale. Después tengo por aquí algo, bueno, un escenario que nos podemos encontrar. Tengo un notebook por aquí un poco más trabajado y voy a abrir para no perder mucho tiempo aquí escribiendo código. ¿Vale? Para mostraros la extracción de entidades, ¿no? ¿Vale? Bueno, básicamente dentro de este Lakehouse tengo por aquí una serie de facturas en PDF, ¿vale? Que no es algo probablemente que vayamos a tener en un Lakehouse, ¿no? Pero por hacer un ejemplo llevado al extremo y que veáis. Entonces, fundamentalmente lo que voy a intentar pues es el típico escenario de extraer entidades de una factura, ¿no? De la factura, pues que me traiga el nombre del cliente, que me traiga cualquier información, ¿de acuerdo? Obviamente lo primero que tengo que hacer en este caso, pues es, en este caso estoy utilizando una librería open source de Microsoft que es Markdown para convertir esos datos a Markdown, a texto, coger los datos del PDF, convertirlos a texto y a partir de ahí hacer esa extracción de entidades, ¿no? Entonces, bueno, aquí lo único que hace es mostraros un poco esa conversión del texto, ¿vale? Y después tengo una función que lo que hace es recorrer y convertir los PDFs a Markdown, simplemente, ¿vale? Y lo que hace es generarme un data frame con esos textos, ¿vale? Que es esto que veis aquí abajo, ¿vale? Entonces, fundamentalmente, pues aquí lo que acabo teniendo es el dato en texto, en Markdown, en este caso, ¿vale? De lo que yo tenía en la factura, ¿no? Hasta ahí funciones que he procesado, que he traído el texto, probablemente ese texto a lo mejor ya me venga en un campo comentario o ya me venga en un campo. Hasta aquí no he utilizado ninguna función de inteligencia artificial, ¿no? Sería aquí donde le estaría indicando, donde estaría haciendo uso, ¿vale? De esa función. Vamos a ver un segundo, perdonad. Aquí estamos. ¿Vale?
Bueno, pues igual que hacíamos antes, ¿no? Pues en este caso nos estamos importando otra vez esa extensión del data frame para utilizar la función de extracción, ¿vale? Que es, como os decía, la line function orientada a extraer entidades de un texto. Y simplemente le estoy indicando, como veis, ¿vale? Pues las etiquetas de qué texto o qué entidades son las que quiero que intente extraer de ese texto, ¿vale? Entonces, a partir de ahí, cuando yo ejecuto eso, pues el resultado sería algo como esto, ¿vale? Pues a ver un segundo que lo maximizo un poco. ¿Vale? Básicamente me estructura el texto, ¿verdad? Me extrae el nombre del cliente, me extrae el CIF, la dirección, el número de la factura, el email de envío, el contacto, la fecha y demás, ¿no? Bueno, esto requeriría un proceso un poco adicional porque después ocurren cosas como estas, ¿no? ¿Vale? Y las facturas que tienen varias líneas, bueno, pues obviamente los códigos de producto, en este caso, pues me los está poniendo aquí separados por comas, ¿vale? Igual que las cantidades, ¿vale? Y los precios y demás. Bueno, pues eso tendría que procesar un poco más ese código para pues, hacer ese procesamiento extra que me desdoblase los productos y las cantidades y que me asociase correctamente una cosa con la otra. ¿De acuerdo? Pero ahí, bueno, veis como de una forma sencilla, pues puedo invocar a esa función y obtener esos datos ya estructurados, ¿no? A partir de ese texto no estructurado que se ha sacado de un PDF, de una factura, lo que sea, lo de menos en este caso, básicamente el caso de uso pues es extraer datos estructurados, entidades, de un texto. Vale. Vale. ¿Qué más? ¿Qué está por venir? ¿Dónde más se va a incorporar? Bueno, pues básicamente se va a acabar incorporando en todas las cargas de trabajo y por lo tanto eso quiere decir que vamos a tener funciones SQL, como el ejemplo que veis ahí, en el cual ya no solamente voy a estar ceñido a poder utilizarlo dentro de los notebooks de PSpark, sino que voy a poder ejecutar consultas SQL pues que me hagan esas mismas funciones, ¿no? Al final, básicamente son las mismas funciones, con el mismo funcionamiento, simplemente pues con una sintaxis que me permite utilizarlos en SQL o que me va a permitir utilizarlos como funciones también dentro de los data flows. ¿No? Pero al final, en todas las herramientas que tenemos para procesamiento de datos, pues vamos a ser capaces de poder utilizar este tipo de funciones, ¿vale? Lo cual, bueno, pues es lógico porque consume bastantes CUs de Fabric y Microsoft estaba encantado de que utilicemos como locos ese tipo de funciones y por eso las acabarán metiendo pues las cargas de trabajo y en todas las sintaxis, ¿vale? ¿Dónde podemos, qué casos de uso podemos tener? Bueno, pues ya habéis visto que cualquier escenario en el cual necesitemos, bueno, pues procesar texto que no esté estructurado para intentar extraer de ese texto, pues información estructurada, ¿no? Ya hemos comentado la parte de extracción de entidades, también el tema de la similitud, ¿de acuerdo? Entre dos textos, muy útil, pues, un típico escenario de consolidar provincias y consolidar, bueno, pues, todavía a día de hoy, aunque parezca mentira, nos seguimos encontrando a la hora de cargar datos, pues con datos de ese estilo que no están unificados, no existen datos maestros en los operacionales o no existen checks que permitan validar los datos y por lo tanto acaban llegando a las herramientas analíticas información que no está consolidada y esto nos puede ayudar bastante a hacer ese tipo de consolidación, ¿vale? Pero como os decía, es costoso, ¿vale? Aunque, bueno, pues por las pruebas que he estado realizando en este caso, menos costoso que utilizar alternativas como podrían ser Document Intelligence o otros servicios externos, ¿vale? Al final, el mapeo que existe, creo que tengo alguna diapositiva,
de cuáles son los consumos, ¿vale? Ahí veis un poco, ¿no? Bueno, pues cuánto serían 400.000 toques de contexto, serían 42 segundos de CU, ¿vale? Por cada 1.000 tokens en un GPT-5, ¿vale? El modelo más avanzado y depende también del modelo que estamos utilizando, depende de la tarea que queramos ejecutar, pues eso tiene más o menos consumos de CU, ¿vale? Bueno, pues eso va a depender también pues, del resto de procesos que tengamos en ejecución dentro de nuestro Fabric y de cuál sea el nivel de SKU que tenemos, ¿vale? Eh, Como suele ocurrir siempre con la IA generativa, bueno, si se usa de forma controlada, pues el coste puede, digamos que puede valer la pena. Si comenzamos a utilizarla de forma indiscriminada, pues nos podemos encontrar con sorpresas desagradables, ¿vale? Muy bien, pues hasta aquí un poco era lo que quería enseñaros hoy sobre este tipo de funciones. No sé si tenéis alguna duda, alguna pregunta, algún comentario. Encantado de charlar un rato, de enseñaros alguna cosilla. Nada. Hola, buenas, Antonio. Hola, Javier. Encantado. Soy Javier Guerra. He tenido el placer de ser alumno suyo en Cluster T, en el curso de Ah, PySpark sí, y sí, la sí. verdad muy interesante. No, yo la verdad es que veo esto que está muy bien para integrarlo con la herramienta de Fabric y tal. Lo que pasa que, bueno, a nivel si uno tiene algo más de conocimiento tanto de Python como de otras herramientas, yo creo que mucho esto de los análisis de sentimientos lo puede uno hacer aparte, ¿no? Y después ya subirlo para hacer una visualización con Power BI y otra herramienta del entorno de Microsoft. Me refiero que ahí hay poco código, lo hace prácticamente todo la iFusion, ¿no? Sería. Claro, efectivamente, al final ahí Mm, es el balanceo siempre entre lo rápido que eres capaz de desarrollar una solución mm, frente al coste que pueda tener. ah, Al final es básicamente es mover el coste de un sitio a otro, ¿vale? claro. Y después hay que tener en cuenta también que efectivamente muchas de estas cosas se pueden hacer bueno, pues con técnicas en LP más tradicionales, que podríamos Mm, ejecutar e importar funciones y ejecutarlas, pero eso también acaba teniendo un coste de ejecución y un coste de sí, procesamiento. Y muchas veces cuando mm, queremos, digamos, ahorrar, ¿no? Por decir, no, pues que esto me va a consumir CUs y me voy a picar mm, yo a mano, pues hay que saber muy bien lo mm, que uno pica a mano y que ese ah, código sea suficiente, perdón, claro. sea eficiente, Sí, ¿vale? sí. Pues para que al final los consumos no sean los mismos y haya duplicado el tiempo de desarrollo y acabe pagando, pues por otro lado, la misma factura, ¿no? Entonces, Mm, bueno, lo que os sí, he intentado transmitir. Eh, Creo que dan una funcionalidad que nos puede ayudar en determinados escenarios cuando tenemos que gestionar texto en nuestras cargas, en nuestros ETLs, tenemos que estructurar datos o consolidar datos o limpiar datos, pero que hay que utilizarlas con cabeza, ¿no? Porque si no, efectivamente, puede disparar bastante el consumo de las unidades de capacidad de las CUs que nosotros tengamos contratadas y al final, pues eso nos haga pues limitar el procesamiento de otros procesos ETL que tengamos o nos incremente la factura a final de mes. vale, muchas gracias, Antonio. Nada. ¿Alguna otra duda? ¿Alguna otra cuestión? Yo tengo una, pero va a ser un poquito más subjetiva, más de opinión. Ujú, Em, a ver, bueno, entendiendo que Microsoft tiende a unificar todos sus universos, ¿no? Todas sus plataformas. Y si no me equivoco mal, no te he entendido mal, has comentado que el uso de estas iFunctions utilizan LLMs por un lado, y por el otro lado decías que eran más económicas que utilizar servicios como Document Intelligence, por ejemplo. ujú. Sí. Eh, ¿Cuál es el futuro de los AI services? El futuro de los AI services dentro de Azure, o sea, lo que está ocurriendo, al final ya en muchos de ellos están alargando capacidades de IA generativa y por Mm. detrás mi impresión es que todos acabarán utilizando modelos de IA generativa y no modelos tradicionales de NLP o de visión como están utilizando a día de hoy.
¿Y esto sigue permitiendo abaratar el coste? Bueno, entiendo que a largo plazo, por lo menos sí. Claro. Aquí el coste sale más barato básicamente porque el coste que tienen estos tokens traducido a las CEUs de Fabric es más económico que si pago por los tokens sin más contra un endpoint de Azure OpenAI. ¿Vale? Si no, sería más caro. Bueno, lo sabes igual que yo, que es más caro utilizar los tokens que utilizar los servicios de AI de Azure. Pero en este caso concreto, y entiendo que esta aproximación la irán implementando en otros productos, porque si no, efectivamente la gente no acabará por no adoptar la IA generativa para ese tipo de escenarios, pues sí sale más económico. Y entiendo que, bueno, estas AI functions, si son una llamada a OpenAI, tendrán un prompt fijo, cada una de ellas, Correcto. en función de lo que tú le pidas. No, Correcto. no es accesible, entiendo. No. Que no, lo que hemos visto, si tú quieres hacer algo, modificar algo, lo que tienes es que utilizar la genérica de escribir tú el prompt. Y entonces tú ya especificas en el prompt lo que quieres que haga, que detecte el sentimiento de una forma concreta, que categorice siguiendo un patrón determinado o que haga lo que tú estimes. Pero no, ese prompt no se puede ver, no está documentado y mucho menos se puede modificar. Vale, muchas gracias. Nada. Vale, pues si no tenéis ninguna otra cosilla, como siempre, la grabación la subiremos al canal, estará disponible y espero veros en la siguiente.